¿Qué pasaría si supieras que Dios está más cerca de ti de lo que piensas y que está más involucrado contigo de lo que imaginas? Descubre que el Dios amor es la expresión de sí mismo en ti. Gracias por acompañarnos aquí en Conciencia de Dios, un espacio donde iremos descubriendo juntos cómo estar más conscientes de Dios. Somos Rodolfo y Adriana Jaramillo, alias Los Jaras, o también conocidos como Jara y Aye, y estamos contentos de estar aquí compartiendo de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, con la única intención de que alguien más pueda ser edificado y que estas cosas prácticas que hemos aprendido puedan ser de utilidad en la vida de otras personas. Este podcast es precisamente para descubrir cómo podemos nosotros estar conscientes de la única realidad o de la más alta realidad que puede existir en el mundo o en todo el universo, que es Dios. Es importante que nosotros desarrollemos esta conciencia para poder conocer, para poder entender, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos va a ir marcando en este podcast que vamos a ir descubriendo y vamos a ir experimentando gracias a que podemos llegar a este punto de conciencia. Y es muy importante esto que estás comentando y para comenzar nuestra charla de hoy, queremos dejar bien claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la palabra conciencia, ¿sí? Porque existen dos palabras que suenan igual, hablando de conciencia, ¿verdad? Pero que no son lo mismo. Hay una que es conciencia sin S y hay otra que es conciencia que se escribe con SC, ¿sí? Conciencia. Es decir, con S. Con S, Así sí. es. Bueno, vamos a diferenciarlas, vamos a hacer a dar la explicación, ¿no? de cada una. Primero, la palabra conciencia sin S. Y esa palabra a lo que se refiere es a la capacidad que el ser humano tiene, por ejemplo, de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, pero en base a su moral. Es algo, es una manera de comportarse o de conformarse uno mismo en cuanto al comportamiento y tiene todo que ver con el intelecto. Es decir, es desde la mente, es desde el intelecto de que yo pienso en base a lo que me han enseñado, ¿verdad? En lo que he aprendido. Entonces, y la moral que yo mismo he edificado, y en base a eso yo voy a tomar decisiones, ahí está el intelecto, para saber cómo voy a comportarme. Esta conciencia se nos transmite, esta conciencia se nos forja o se nos da en el transcurso de nuestra vida. Así es. Cuando nosotros comenzamos a nuestro caminar estando conscientes, sin ese, ¿verdad? Porque ahí es en donde entra en juego lo que vamos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, en fin, de la escuela incluso, ¿verdad? De la educación básica que tenemos en casa. Desde ahí vamos adquiriendo una conciencia sin ese, que es la que nos marca o es la que nos va dando pautas de cómo ir viviendo, de cómo ir desarrollando nuestro diario vivir. Y es ahí donde nos enfocamos casi siempre, ¿verdad? Y cada quien establece su parámetro de conciencia, porque hemos llegado al punto a veces de decir, tu conciencia te está marcando esto, o mi conciencia me está marcando aquello, y es ahí donde nosotros desarrollamos normalmente la vida, ¿verdad? Sin saber que hay otra conciencia, que es la que vamos a ver más adelante, que esa no es nuestra, esa no nos las transmitieron nuestros padres, esa se nos da y vamos a descubrir de qué forma, pero es muy importante que entendamos la diferencia de estos dos conceptos.
eso que estás diciendo es algo que se hace un fundamento, ¿verdad? Sí, Cuando los padres nos dicen, pues Dios, esto, aquello, y nos dicen, esto está bien, esto está mal, no debes de mentir, no debes de tomar las cosas que no son tuyas, se va haciendo como una forma, una formación, pero al momento de operarla, se opera desde el intelecto, ¿estás de claro, acuerdo? ¿Verdad? totalmente. Ok. Entonces, esa es la conciencia sin ese, ¿no? Y nos lleva así a tener un comportamiento, a tener una forma de vida, porque incluso puede moldear la forma en la que vivimos, Totalmente, ¿no? totalmente, porque precisamente nuestros padres y los padres de nuestros padres y así sucesivamente hacia atrás, como se dice, nuestros ancestros, van marcando un estilo de vida, van marcando una forma de vida, incluso la sociedad misma ha Sí. evolucionado en cuanto a la conciencia, dicen por ahí, conciencia colectiva, Ujú, porque cada cultura, cada lugar se maneja de diferente manera. ujú. En un país la conciencia abarca algunos aspectos, en otro país la conciencia abarca Así otros es. aspectos, que para un país o para otro, si se comparan, pues obviamente va a haber mucha diferencia. Hay algunos países que la conciencia que tienen les amplía su forma de vivir, por así decirlo, porque en otros países la forma de vida es un poco más Más restringida. restringida, sí. En fin, los conceptos varían mucho, Ujú. porque esta conciencia, como dices, es intelectual, Así es. es desarrollada a través del intelecto, a través de la comunicación de una persona a otra, y es muy distinta, ¿verdad?, a la conciencia con S. Y es que importante es esto, porque tenemos que darnos cuenta que esa conciencia varía, cambia, no es un absoluto, No, no es algo por ejemplo, lo que dices, ¿no? La cultura que hay en un país no la pueden vivir en otro país. no, Entonces, no es algo absoluto. E incluso, como tú dices, cuando vienen cosas heredadas de los ancestros, en cierta medida, algunas veces vamos nosotros mismos ya cambiando ciertas cosas y se va modificando esa conciencia, sí, ¿no? claro, por ahí dicen que evoluciona la conciencia, ¿no? Ándale, Según la época, según el medio en el que estamos viviendo, vamos adquiriendo otro tipo de conciencia. claro, No es claro. lo mismo, por ejemplo, cuando yo era niño, que había ciertas limitaciones, ¿verdad? Que se, que se establecían tanto por los padres como por la misma sociedad. Y ahora en esta época en la que pues es totalmente distinta a la que cuando yo era niño, Ujú. esos límites que estaban en aquel entonces, ahora pues ya no funcionan. Sí, Son quitados o son ampliados esos límites o se han movido esos límites de tal manera que ahora, bueno, pues digo algo muy simple. Por ejemplo, antes, a la hora de entrada a casa, ¿verdad? Hablando de la educación en casa, la hora de llegar a casa era, digamos, a las 10 de la noche, ¿no? ujú. Eso, y era muy Era tarde. tarde. Ya eras de los que llegaban tarde a casa, ¿no? Y era peligroso porque en la calle ya no había casi nadie. Exactamente. Y ahora, bueno, pues el límite se ha extendido y la hora de llegada, si bien ¿Existe? o si bien les va a los padres, es 1, 2 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, Y es no normal. es lo normal, Sí, sí, exactamente. sí, Y sí. bueno, eso es en nuestra, digamos, en nuestra vida, En nuestra cultura. nuestra cultura, Ajá. gracias, sí, es en donde se vive este tipo de conciencia. Pero si yo quiero llevar este pensamiento a otro país en donde el límite está mucho más allá, bueno, pues Se van a reír. pues no vamos a caber ahí. Van a decir, pues corre, vete a dormir a tu casita, Es, yo les sigo aquí aquí es, disfrutando la noche, ¿no? Pero sí es importante entender esa parte, ¿no? Conciencia sin ese es algo del intelecto, es algo aprendido, es algo que podemos nosotros incluso hacer modificaciones y, y que se opera
a voluntad, Así es. a voluntad de cada persona y que Exacto. varía completamente de una persona a otra y mucho más de un país a otro. Pues no vamos lejos, ¿no? En un país, de un estado a otro, Sí, es cierto, varía, sí, es cierto, varía la conciencia, ¿no? sí, O el sí, concepto. Y sí, es ahí donde, pues muchas veces, eh, pues la gente tiene su manera de pensar y la gente tiene su manera de comportarse. así es. Y vamos a hablar entonces ahora de la palabra conciencia con S, S-C. Ese es. Esa es más profunda, es una palabra, a lo que es en la que nos vamos a basar, es a lo que nos estamos refiriendo con estas pláticas, con estas charlas, para que quede ya establecido y podamos estar en un mismo entender todos, ¿no? La palabra conciencia con S mantiene al ser humano como en un estado de alerta, pero en el buen sentido, no es estrés ni preocupación, no, sino en un estado de interés, en un estado de vida, en un estado que te emocionas, que sientes, sobre todo eso, que sientes, que palpas, que ves más allá de lo que se puede ver naturalmente. Y es algo que se produce desde el interior del ser de una persona. No es basado en la moral ni en el intelecto, sino es un estado que nos permite percibir con nuestros sentidos internos, con nuestro ser interior, pues digamos, la propia existencia nuestra o personal y la propia existencia de nuestro Creador, de Dios. Este concepto con S es lo que nos abre el entendimiento, es lo que nos abre la manera de ver las cosas de diferente manera. Aquí, como dices, la moral ya no entra en juego, el intelecto Así tampoco, es. es algo ya, como decías hace un momento, es algo interior, es algo que viene de una parte de nuestro ser que no fue adquirida a través de la vida o a través del estudio o a través de la enseñanza. Esta conciencia se nos ha imputado, esta Wow. conciencia se nos ha depositado Wow. porque es con lo que nosotros vamos a enfrentar realmente nuestra vida. La conciencia sin ese, pues obviamente es para las cosas externas con las que vamos lidiando a cada momento y como decías, se pueden mover o se pueden ejecutar de acuerdo a nuestra circunstancia, nuestra forma de pensar, pero esta conciencia con ese es la que nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Entonces, podemos decir que esta conciencia eh, es parte de lo que somos Totalmente. y que esta conciencia es única en cada ser humano. Así es. Esto sí no es colectivo, esto sí no es porque en qué ciudad o en qué país nací o quiénes fueron mis padres o qué cultura familiar tuve. Esto es algo único que nadie puede ponerte o quitarte, que nadie puede decirte o empeorar o mejorar. Es algo muy del ser, es decir, es parte de lo que tú eres. ¿Es Totalmente. correcto? Totalmente. Mira, cuando hablamos de conciencia con ese, es cuando nuestros sentidos se disparan o se expanden para poder percibir las cosas de una mejor manera. Oyes, por ejemplo, oyes diferente o escuchas diferente las cosas, sientes las cosas, tus emociones, por ejemplo, no se disparan emocionalmente de alegría o se van hacia abajo emocionalmente de tristeza o de enojo o de ira. Esta conciencia nos ayuda a mantener un equilibrio de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo. Se siente, se sufre, pero podemos entrar en este punto de balance, de este punto de poder incluso saber qué hacer en situaciones complejas, en situaciones muy críticas,
porque esta conciencia, como hemos dicho, no la hemos adquirido de nuestros ancestros o de la cultura o del país donde vivimos. Esta conciencia es depositada en nosotros precisamente para saber qué hacer en el diario vivir. Wow. Entonces, hay una gran diferencia en estas dos palabras, o como dices, estos dos conceptos, ¿no? Porque uno lo podríamos entonces identificar como conciencia sin ese, como mis creencias, cosas que yo creo que están bien, que están mal, que así debe de ser, que así no debe de ser, pero la conciencia con ese es lo que soy, no es solo lo que creo. Claro. Es realmente emerge de lo que soy. Sí. Y ese ser fue formado por Dios. Entonces, la conciencia con ese es el operar de mi vida, de mi ser, pero desde lo que Dios es, sí. Desde lo que Dios determinó que es único y exclusivo, irrepetible en mí y en ti y en cada persona. Totalmente. No es algo que tengamos 10 lo mismo. No. Es algo único. Es exclusivo de cada quien. Wow. Es que qué impresionante. Porque entonces podemos ver que una cosa es creer y otra cosa es estar consciente. Totalmente. Mira, no es lo mismo saber de Dios por intelecto que estar consciente de Dios. Claro, ¿me explico? Claro. Saber de Dios es lo que la conciencia sin ese nos ha marcado. Ok. ¿Me explico? Porque la moral la asociamos con Dios. Pero ¿qué pasa si tú aprendes? O sea, si tú dices, bueno, voy a ir a un lugar donde me enseñen, esa conciencia de Dios crece, bueno, esa conciencia sin ese crece, o esa creencia, mejor dicho, crece, aumenta, o sea, tienes más conocimientos, más, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, el saber que si cometes ciertos actos vas a tener ciertas consecuencias porque así se nos ha marcado. Okay. Esa es mi creencia. Esa es la creencia. Okay. O sea, yo creo que si tengo un comportamiento X, sí. Yo voy a ser retribuido de acuerdo a ese comportamiento porque eso es lo que se me enseñó y eso es con lo que yo he crecido y yo creo eso. Ok, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Sin que sea un absoluto, es solo mi creencia. No, porque lo que yo creo no puede ser lo mismo que tú crees. Claro, así es. Hay una diferencia muy, muy grande en cuanto a esto de las creencias. Okay. Entonces, yo puedo vivir de esa manera y saber en el intelecto que así se tiene que vivir. Porque creo que Dios así me lo ha marcado. Ok. ¿Me explico? Ok, tú puedes aprender, o podemos todos nosotros, ¿no? Aprender algo sobre Dios y creerlo y decir, sí, estoy totalmente de acuerdo, es verdad. Y estás de acuerdo con todo tu ser, o sea, con toda tu buena intención, sí. Con todo tu intelecto, sí. Porque lo razonas y dices, pues claro, esto me conviene, claro. por lógica, vamos a decir, ¿no? Pero eso no es estar consciente. No. Porque la creencia es algo otra vez que se puede modificar, que un día yo puedo decir, pues no me funcionó mucho, entonces ya no lo voy a creer así, o yo lo voy a hacer ahora de esta manera, o no sé, la creencia es algo que sí puede ser colectiva, haz de cuenta, todos creemos que Dios hace de determinada forma las cosas, claro. En fin, pero no nos lleva a la conciencia. ¿O qué falta? ¿Tú cómo piensas? ¿Qué piensas que haga falta para que de la creencia uno pueda pasar a la conciencia? Lo que a veces se dice es que no es lo mismo creer que, dicen, experimentar. ¿Me explico? Ahí hay una diferencia muy, muy fuerte, ¿no? Porque la experiencia ya te marca algo. Por ejemplo, todos creemos que la luna está ahí arriba. Sí. ¿Me explico? La vemos. Incluso, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos hemos experimentado estar en la luna?
No, pues eso es otra vida, ¿Me otra cosa, explico? totalmente. Sí, o sea, yo creo que sí, y que es muy bonita, Y la vemos alumbrar. y que es romántica, y se ocupa la luna para muchas, muchos ejemplos o muchas formas de pensar hacia lo que nos rodea, ¿verdad? Pero no es lo mismo creer que para eso está la luna que experimentar estar en la luna. Así es. Esa experiencia te lleva a una convicción. Wow, ¿Me explico? Entonces, cuando ya tienes una convicción, tú empiezas a estar consciente de aquello que has experimentado. Ya no es solo una creencia. La creencia pasa a segundo término porque lo que pesa más es la convicción, claro, la la experiencia que tú tienes. experiencia, así ¿Me es. explico? Claro, totalmente. Lo que te forma realmente es una experiencia, no es una creencia. Es igual que si yo te dijera de los juegos mecánicos que existen por ahí, ¿no? Estos Sí, centros donde la experiencia te hace vivir cosas increíbles. No es lo mismo que yo te platique lo que yo he vivido por experiencia y que tú lo puedas experimentar hasta que tú lo vives. claro, claro. ¿Me Si explico? tú me lo puedes platicar y yo puedo decir, ay, qué padre, que no sé qué, pero si yo no me subo a ese juego, Ajá, nunca voy a saber realmente lo que se siente. exactamente. Y eso es entrar en Así conciencia es. con ese. Sí, con ese, exactamente. Nunca vamos a saber qué es lo que se siente Wow, estar conscientes hasta que Dios te despierta wow. a esa conciencia. Así es, ¿Me así es. explico? Y aquí es en donde nosotros podemos decir, ay, ¿cómo llego a ese punto? ¿Me Ujú. explico? Porque si no es un esfuerzo humano, si no es algo que se hereda o se transmite o se O que te enseña, enseñan. Ajá. entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Es muy importante que entendamos. Porque como hemos vivido siempre medidos por la conciencia que es regida por la moral, es decir, la conciencia sin ese, pues nunca nos acercamos o nunca tenemos, por ejemplo, la intención de cómo sería la otra conciencia con ese. Entonces, como vivimos en digamos, en esta dimensión solamente, no sabemos que existe otra. Ujú. Pero ahora que estamos nosotros desglosando el tema, podemos decir, ¿cómo llego a la conciencia con ese? Diciéndole a Dios, quiero estar consciente de quién eres tú. Ajá. Quiero estar consciente de cómo piensas tú. Quiero estar consciente de cómo opera la gracia. Quiero estar consciente de cómo opera el perdón, la redención. Y entonces tú le empiezas o le puedes decir a Dios, quiero estar consciente de mi realidad Así es. contigo. Wow. Es que sabes qué puede pasar. Que mira, haz de cuenta, yo puedo estar expuesta a que me enseñen cosas sobre Dios o aprenderlas, ¿no? Por ejemplo, tomo la Biblia y empiezo a leer y veo. Pero si solo me quedo en la conciencia sin ese, Uh -huh, ¿sabes qué puede pasar? Que esos principios que yo estoy aprendiendo y leyendo, yo los quiera llevar a cabo en mi vida por medio de la moral, claro. por medio de la creencia, por medio de la conciencia sin ese, es decir, el intelecto. Uh Yo -huh. puedo decir, pues aquí dice lo que mencionaste, ¿no? Aquí dice que hay que perdonar. Entonces sí, yo perdono, ya, ya, ya. Pero, pero al cabo del tiempo nos damos cuenta que no funciona. No, No funciona. Y no es que la Biblia o los principios de Dios que estoy escuchando o aprendiendo no funcionen o no estén bien. Ahí es necesario detenerse y decir, a ver, ¿qué no estoy entendiendo? ¿Por qué no funciona? Porque definitivamente la Biblia es la verdad, la palabra funciona, los principios de Dios funcionan, entonces, ¿qué no estoy entendiendo? incluso por no entender esta, este concepto de conciencia con ese, se llegan a desarrollar incluso, dicen dichos, ¿verdad? Dichos coloquiales en donde reforzamos ciertas cosas. Por ejemplo, Ujú. esto del perdón. Sí, Por no estar conscientes con ese,
llegamos a decir incluso, no es indio el que no se venga. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Y refuerzas el asunto de no perdonar. O que si perdonas van a abusar de ti, Claro, por ejemplo, totalmente. ¿no? Porque el que perdona es débil. Ajá, ajá. Pero eso es no estar consciente. Exacto. Con ese. Así es. Por ejemplo, estar consciente con ese, hablando del perdón, es tener la capacidad de sanar primero para poder perdonar. Claro, es que el perdón es sanar. Porque si no sanas exactamente, sí, pues te la vas a pasar toda la vida con ese mismo problema y por eso se vuelven los resentimientos, las venganzas, el coraje reprimido. Claro, las enfermedades físicas como consecuencia de... Precisamente, claro. Amargura, etcétera, etcétera, por no entender que hay una conciencia con ese. Así es. Entonces, yo puedo pasar de la conciencia sin ese, de que a lo mejor, ¿verdad? Puede haber casos que ya lo intenté, que ya dije, sí quiero, pero no hay un cambio, no resulta, no funciona. Entonces me doy cuenta que solo estoy moviéndome en una creencia y que es mi intelecto el que se está proponiendo llevar a cabo esto. Y lo que tú decías, ¿cómo puedo pasar de este estado de creencia a la conciencia, diciéndole a Dios, hazme consciente de que tengo la capacidad de perdonar, de sanar, hazme consciente que tú me sanas y entonces ya una vez sanando, yo puedo dejar de sentir este resentimiento, esta amargura de la que tú hablabas, ¿no? Así es. Hazme consciente de tu gracia. Totalmente. O sea, interven Dios, ven y tú cambia esto que estoy sintiendo. Y cuando Dios viene y lo hace porque lo hace, eso es sí o sí, ahí yo tengo la experiencia. Y ahí entonces me vuelvo consciente. Y ahí puedo ver que lo que dice la palabra es una realidad en mi vida. Y se produce porque Dios vive su vida en mí y Él produce lo que Él es, sus sentimientos, sus emociones, su mente, sus formas de pensar, etcétera, etcétera. Lo produce en mí. Y cuando Él lo manifiesta, ¿sí? O me lo hace sentir, entonces se vuelve una experiencia para mí. Claro. Y ahí yo entro en la conciencia con ese. Y paso de la creencia a la conciencia. Y esto es fundamental para poder tener una experiencia viva, real y permanente con Dios. Sí, por ahí en el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio, en el capítulo 24, por ahí del versículo 40 o 41, hay una expresión muy clara de qué es lo que sucede. Porque haciendo como un resumen, los discípulos de Jesús de repente no entendieron muchas cosas que Jesús hacía o que Jesús hablaba. Claro. ¿Me explicó? Y entonces, bueno, ya pasa toda la vida de Jesús, de lo que tenemos registrado en los evangelios, y específicamente este evangelio de Lucas, en este capítulo 24, en ese versículo más o menos 40-41, dice que Jesús les abre el entendimiento a sus discípulos para que pudieran entender las escrituras. Wow. Es decir, antes vivían conscientes sin ese, y a partir de que Jesús les abre el entendimiento para que pudieran entender las escrituras, entran en una conciencia con ese, y entonces ya pueden decir, ya entendí por qué hacía esto Dios y por qué yo lo tengo que hacer, no igual, pero ya puedo entender que la circunstancia que yo pueda estar viviendo la puedo vivir conscientemente, ¿me explico? Claro, y conscientemente con ese quiere decir desde Dios. Claro. ¿Verdad? Porque cuando Él vino y les abrió el entendimiento, o sea, quiere decir, los hizo conscientes, ¿verdad? Entendimiento es lo mismo que estar conscientes con ese. Entonces, cuando Él hace eso, se dan cuenta de que tienen la capacidad de vivir como Jesús vivió cuando estaba en la tierra, claro, con ciertas limitaciones,
pero sí en cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones, en cuanto a percepción de las cosas espirituales, en cuanto a los procederes de Dios, se puede Claro. comprender mucho de los procederes de Dios desde la conciencia. Sí, ese entendimiento que tuvieron a partir de ese entonces es que los llevó a vivir lo que tuvieron que vivir. Wow, sí es cierto, ¿Me y de una explico? manera totalmente Totalmente diferente, distinta. que no hubieran podido si Exactamente, te quedan solo en la creencia. exactamente, Ninguno de ellos hubiera podido ser testigo de exactamente, la realidad de Dios sin haber entrado en ese entendimiento o en esa conciencia con Él. exactamente. Pero tiene que venir Dios, tiene que ser Dios a través de su espíritu, abriéndonos el entendimiento para poder vivir lo que nosotros tengamos que vivir Así de es. una manera totalmente distinta. Ya no con la conciencia que rige la moral, sino la conciencia que rige el Espíritu de Dios. La moral nos sirve para relacionarnos con el mundo natural, Así nos es. sirve para tomar buenas decisiones, etcétera, para muchas cosas, ¿no? Pero la conciencia de Dios Uh-huh. es lo que realmente hace que nuestra vida sea plena, sea completa, que sepamos exactamente cómo caminar y hacia dónde ir, cómo ver las cosas y nos transforma por completo. Eso es algo sobrenatural. Ujú. ¿Me explico? A Sí, diferencia de la conciencia sin ese, la conciencia con ese es algo sobrenatural. Y con esto no quiero decir que es algo místico, ¿me explico? no, claro, Es sobre la conciencia natural. natural, ¿me explico? Claro, claro, sí, Esta, sí, esta, sí. esta conciencia, como les hemos dicho, es adquirida porque Dios nos las da, nos las ofrece. Y ahí está. No es, esta conciencia no es característica de ciertas personas. Esta conciencia es para todo aquel que se la pida a Dios. Así es, porque Él la puede dar y la puede emplear en las áreas de nuestra vida Así es. que Él quiera, Totalmente. ¿no? Hacia donde Él nos quiera llevar. Sí, precisamente a veces pensamos que la vida con Dios solo se limita a ciertas cosas, pero la vida con Dios es todos los días, Así es, en cada cualquier minuto. lugar, cada minuto, Así es, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los amigos, con los parientes. La vida de Dios es cotidiana, ¿me así explico? es, La vida de Dios es desde que tú te levantas hasta que te vuelves a acostar, incluso durmiendo. así La es. vida de Dios se desarrolla ahí, ¿me explico? Entonces, la conciencia no es característica de ciertas personas. La conciencia con ese. La conciencia es para todos. La conciencia la puede experimentar cualquier persona bajo cualquier circunstancia. No necesitas ciertos requisitos para poder tener esta experiencia, ¿me explico? Para poder llegar a esta convicción. Simplemente es Dios, yo necesito estar consciente de ti. Y eso viene de lo que dice la palabra de cuando dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿no? O Sí, sea, unirse al Señor es el que se hace consciente o aquel a quien Dios hace consciente se vuelve un espíritu. así Es es. decir, Dios empieza a vivir su propia vida, su carácter, sus formas dentro de ti y tú lo palpas y tú lo ves, tú te das cuenta y eso te hace estar consciente de la realidad de Dios. Totalmente. Esto es algo muy trascendente que nos lleva a otras dimensiones, digamos, en el buen sentido. Y es por eso que nosotros nos hemos enfocado en en esta enseñanza o en esta plática, no Ujú. quiero decir enseñanza como tal, pero en esta plática que hemos tenido, nos hemos enfocado precisamente en ir descubriendo o empezar a ir descubriendo cómo podemos vivir conscientes con ese. Así ¿Me es, explico? así es. Para poder experimentar y para poder entender y, en fin, para lo que Dios quiera mostrarnos a cada uno de nosotros. Y pues con esto vamos ya terminando este primer episodio para que en lo sucesivo sigamos desarrollando el Sí, tema es muy interesante y profundo. y, e ir con
las enseñanzas que tiene la Biblia o con las vivencias que tiene la Biblia, ir descubriendo cómo vamos a estar conscientes bajo las circunstancias que vayamos enfrentando. Así es. Yo quiero leerles un versículo que se encuentra en la carta a los Efesios. Para aquellos que escuchan este podcast y no saben qué es esta carta, bueno, esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento, que la escribe el apóstol Pablo, dirigida a un grupo de personas que están en Éfeso, y una parte de la carta, un versículo que está en el capítulo 1, que es el versículo 8, dice de esta manera: Él, es decir, Dios, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Wow. Por eso les decía, Él ya lo hizo, Él desbordó. Y el término desbordar implica sin límites. Desbordar es como cuando se desborda un río, ¿verdad? Nadie lo puede detener, solo se desborda y ya. Y sin requisitos. Sin requisitos, obviamente. ¿No? Entonces, Él desbordó su bondad, es decir, lo bueno que es Él, toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor, etcétera, etcétera, sobre nosotros. Y además de esa bondad desbordada, junto también desbordó su sabiduría y desbordó también su entendimiento. Estas dos cosas combinadas, es decir, si yo tengo un entendimiento, una conciencia con ese, entonces yo voy a poder vivir con sabiduría. Claro, porque el ser conscientes de Dios nos hace personas sabias. Claro, ¿no? Totalmente. Y la sabiduría es aplicar y poner por obra, ahí sí, lo que yo estoy experimentando de la realidad de Dios. Exactamente. Y eso ya se hace natural. Eso ya no es como, pues tengo que hacerle así de asado para... No, ya no es intelecto, ya es natural. Exacto. Una vez que tengo la experiencia, yo lo pongo en práctica. O sea, se vuelve parte de mi forma de ser. Así es. Y ya entonces es lo que soy. Exacto. ¿No? Por eso decíamos al principio de cuando empezamos a desarrollar este concepto de conciencia con ese, es un estado. Así es. ¿Me explico? Ajá. Ya es algo en lo que estás, en lo que vives. Que ya eres. Ya eres. Esa es tu forma de ser, ya se vuelve tu forma de ser. Exactamente. Natural, ya no lo tienes ni que por la moral, ni que fabricar, ni que actuar, ni que producir, nada. Ya es natural. Es individual. Único en cada persona. En cada persona. Wow, qué bonito, qué bonito. Pues vamos a seguir platicando, ¿no? De esto. Claro que sí. Y vamos a seguir, pues cada semana teniendo un tiempo, un lugar para disfrutar de todo esto, para experimentar, porque ni siquiera se trata de aprender, se trata de experimentar, porque ya Dios lo dio desbordadamente y lo vamos a poder experimentar y poner por obra. Bueno, pues les mandamos un abrazo desde donde estamos, saludos y que pues podamos estar conscientes de Dios y poder experimentarlo de diferente manera. Y no se pierdan ningún episodio para que podamos juntos avanzar y disfrutar de todo esto. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar y hasta la próxima.